Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por sintonizar este programa Me Gustaría Saber. Este es un programa de preguntas y respuestas. Ustedes nos mandan las preguntas, nosotros hacemos la investigación y con la ayuda del Señor respondemos a sus preguntas. Así que quiero darles la dirección a donde pueden enviarnos sus preguntas. Es una dirección electrónica. Está en pantalla tv@zoomtv.org. Nuevamente tv@zoomtv.org. Tengo conmigo al pastor Luis Fernando Manrique, amigo de varios años. Pastor, es un placer tenerle nuevamente con nosotros. Gracias, y pastor. voy a pedirle por favor que tenga una oración para comenzar. Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Estamos reunidos hoy con un propósito, Señor, conocerte más, aprender más de ti, disfrutar de tu palabra, refugiarnos en tu amor. Y ahora, Señor, permite que al abrir la Biblia para estudiar y para conocer todo lo que tú nos hablas, tanto de eventos presentes como de eventos futuros, recibamos la iluminación de tu Espíritu Santo. Amplía nuestro entendimiento. Permite, Señor, que podamos entender todo lo que tú tienes para decirnos. Usa con poder al pastor Bor y a este servidor para que digamos lo que tú quieres que digamos, que sea tu palabra la que resplandezca hoy y que nosotros solo seamos instrumentos para ayudar a aquellos que tienen inquietudes. Bendice a cada uno donde quiera estar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, pastor, la vez pasada estuvimos hablando de un tema muy interesante sobre la pandemia. Sí. Tal vez, como no pudimos concluir el programa porque había mucho material, a ver si nos puede dar un repasito para beneficio de las personas que no pudieron ver la primera presentación. Claro que sí, pastor. La pregunta que vino fue una pregunta múltiple. Vino una pregunta que son 4 preguntas en una. ¿Tiene algo que ver la pandemia con las profecías? Y respondimos a eso que efectivamente sí, porque Jesucristo profetizó que al final de los tiempos habrían pestes y pestilencias. Bueno, la palabra pestes es usada por un evangelista en Mateo y la palabra pestilencia es usada también por Lucas. Entonces, hablamos de que la Biblia registra la palabra pestes 33 veces en la Biblia registra la palabra pestilencia 11 veces. Y miramos que lo mismo que sucedió en el pasado, cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, entonces una de las maneras como Dios hacía juicio sobre el pueblo era enviando una peste, y presentamos algunos ejemplos bíblicos. Y luego también vinimos respondiendo de que Dios actúa tanto directa como indirectamente, y en eso vamos a seguir ahora. Ese es el punto que sigue. ¿Quién causó esta pandemia? Bueno, todos los versículos que muestra la Biblia muestra precisamente que Dios causa la pandemia, solo que a veces Él lo hace directamente. Él dice, ¿cierto?, que venga esta peste sobre el pueblo, pero otras veces Él retira su protección y es Satanás quien conoce los laboratorios de la naturaleza, como dice Conflicto de los Siglos, página 575, quien actúa en vista de que Dios se ha retirado, arrasando a muchos para su reino de muerte. ¿Por qué Dios envía la pandemia? Era otra de la pregunta compuesta aquí. Porque Dios quiere llamar a muchos al arrepentimiento. Y cuando la gente se ve en medio de una crisis, se arrepiente y de esa manera obtiene salvación en Dios. ¿Qué mensaje está enviando Dios al permitir la pandemia? Exactamente este. Y es el mensaje de que todos procedan al arrepentimiento y puedan prepararse para vivir con Cristo en esta tierra el tiempo que Él nos dé, pero sobre todo por los siglos de la eternidad. Así que yo creo que con eso, pastor, hemos hecho una pequeña síntesis del programa anterior. Ahora, el programa va a estar también en el canal YouTube, así que si no lo ha visto, le invitamos para que usted pueda verlo y repasarlo allí. Amén. Bueno, queremos hablar un poquito más sobre el asunto de lo que Dios permite y lo que Dios hace. Correcto. Porque en la Biblia, lo que Dios permite se le atribuye a Dios. Aunque Dios no lo hace directamente. Así es. Tenemos un ejemplo de eso muy interesante, el caso de Saúl. Correcto. En 1 Samuel, el capítulo 16, y ya que en el programa pasado yo leí los textos, ahora le toca a usted. Con gusto, pastor, será un privilegio. 1 Samuel, el capítulo 16, sí. Y empezando en el versículo 13, nos dice que Saúl recibió el Espíritu de Dios al comienzo de su reinado. Okay. Pero luego los siguientes versículos dicen que la cosa cambió.
Vamos a leer a partir del versículo 13 y también el versículo 14, 15 y 16. Perfecto, pastor. Dice 1 Samuel 16, 13. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron, mira, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Verso 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están en tu presencia, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, toque con su mano y tengas alivio. Entonces surge la pregunta, ¿será que Dios activamente manda espíritus malos a atormentar a la gente? Bueno, este es un punto del que usted estaba hablando, ¿verdad? Sí. Hay cosas que se le atribuyen a Dios, no porque Dios las haga directamente, sino porque Dios las permite, igual como lo hablamos en el programa pasado con las pandemias, exactamente igual. ¿Y por qué permitió Dios que el espíritu malo tomara posesión de Saúl? Es porque Saúl constantemente desobedeció a Dios y llegó al punto donde cometió el pecado que no tiene perdón, que es que ya era rebelde en contra de Dios y por lo tanto Dios dijo, si tú no me quieres, yo me echo atrás. Claro. Y el espíritu malo vino a atormentar a Saúl, pero no es que Dios lo atormentaba a él directamente. Está claro. Ese es un punto, pastor, que es muy importante que la gente entienda, o sea, que cada televidente pueda tener claro, porque Dios, el hecho que Dios permita, la Biblia lo atribuye como si Dios lo hiciera. Quizás en nuestra cultura hoy no lo vemos así, pero para la cultura bíblica en los tiempos pasados era visto de esa manera. Y no solo está el ejemplo de Saúl, hay otros ejemplos en la Biblia que muestran exactamente lo mismo como lo que vimos la vez pasada. Sí, uno de esos ejemplos se encuentra en Segunda de Tesalonicenses. Ok, pastor, vamos a verlo. Y nuevamente está la idea de que cuando una persona no quiere a Dios en su vida, Dios no lo obliga. Ajá. Dios sencillamente dice, mira, tú no me quieres en tu vida, yo me retiro, pero tú quedas a la misericordia de otro poder. Correcto. Si haces eso. Segunda de Tesalonicenses 2 está hablando del anticristo final, que la mayor parte del mundo va a seguir a la bestia, dice el libro de Apocalipsis. Ahora, en el capítulo 2 y el versículo 9, vamos al versículo 8 para el contexto. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Así que, ¿cómo es que este inicuo obra? Es por operación no de Dios, sino ¿de quién? De Satanás. De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y no solo en él, sino el versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y ahora viene el versículo clave. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Acaso Dios manda mentiras a la gente para engañarlos? No, el engañador es Satanás. Pero como la gente dice aquí que no querían recibir el amor de la verdad, Dios dice, yo no te obligo a recibir el amor de la verdad, es tu opción. Y luego Dios permite que Satanás les mande operación de error, porque Satanás es el gran engañador, no Dios. Dios no puede usar la mentira. En otras palabras, Dios es extremadamente cuidadoso y respetuoso de la voluntad del hombre. Correcto. De las decisiones del hombre, lo que nosotros denominamos libre albedrío. El que no quiere aceptar a Dios simplemente ahora está a merced de ese poder satánico que trae error, que trae mentira y que lleva a muchos tras la destrucción y tras el pecado. Bueno, esa es una de las razones, pastor, por la que hay tantas denominaciones cristianas en el mundo hoy. Así mismo. Porque Satanás está interesado no únicamente en que las personas cometan grandes pecados. Satanás está interesado en que las personas, creyendo que sirven a Dios, caminen en la mentira y en el error. Ajá. Es la manera
en que él engaña a la mayoría de cristianos en este mundo, en lugar de que las personas vayan a la Biblia y puedan encontrar esa verdad. Qué buen punto, pastor, extraordinario. Para engañar, uno no puede decir una mentirota. Lo que engaña son las mentiritas. Sí. Porque, por ejemplo, si yo te digo a ti, este saco es rojo. No me engaña. Tú vas a decir, Es azul. bueno, a menos que tengas daltonismo, ¿no? Pero si tú ves colores bien y yo te digo este saco es rojo, tú dices, mentiroso, porque es una mentira obvia. Claro. Satanás quiere presentar la mentira como si fuera verdad, por eso es tan engañosa. Un ejemplo de cómo la Biblia dice que lo que Dios permite, Dios lo hace, aunque no lo está haciendo Él, está permitiendo, es en el caso de Job. Ahora, el caso de Job es distinto, porque en el caso de Job, la aflicción no viene por ser pecador. Es distinto. Sí, La correcto. aflicción viene porque él está entregado al Señor y Satanás lo odia por eso. Ahora, en la primera parte de Job que tratamos en el último programa, dice que Dios le dice a Satanás, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras con lo que él posee, pero no lo puedes tocar a él. Versículo 12 de Job 1. Exacto. Y luego en el capítulo 2, Dios le dice a Satanás, tú puedes tocarlo a él, pero no lo mates. Correcto. Dios está permitiéndole a Satanás que lo haga. Pero al final del libro, muy interesante lo que dice al final del libro, en el versículo 11, pastor, si quiere leer el versículo 11 del capítulo 42. Claro que sí, pastor. Job 42, 11. Dice Dios en su palabra, todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él, lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Se condolieron. Aquí dice, de aquel mal que Jehová había traído sobre él. Pero no fue Jehová, No fue Satanás. fue Satanás que Dios le permitió. Claro, desde luego. Y Dios lo permitió porque Satanás le dijo a Dios, Job te sirve por los panes y los peces. Tú lo has puesto un cerco, no me das acceso a él, lo has prosperado, ¿quién no te sirve así? Pero si tú le quitaras lo que tiene, se dejaría ver que él no te sirve por amor, sino que te sirve por interés. Y todo el universo está escuchando, todos los hijos de Dios. Así que Dios le dice a Satanás, yo te voy a demostrar que Job me sirve por amor y no por interés. Esa es toda la experiencia del libro. Está claro el concepto, pastor, que es el mismo concepto que pasa con el tema de la pandemia. El hecho que Dios permite, pues muestra que Dios lo hace desde la perspectiva bíblica. Así que esta pandemia, Dios la envía, aunque quizás el que está actuando es Satanás, que conoce los laboratorios de la naturaleza, que conoce cómo se mutan los virus, que conoce cómo poder matar a muchas personas, y lo hace de esa manera. Pienso que ese punto ha quedado claro, pastor. Muy bien. Ahora vamos a otro punto. Ajá. Sobre quién está causando la pandemia y por qué. Ok, ese punto es claro. En nuestro programa anterior, tú citaste un párrafo del libro Conflicto de los Siglos. Sí, Vamos a leer de nuevo, es un párrafo un poco largo, sí. pero yo sé que tú lo tienes en tus Ahí notas. lo tengo, sí. Donde nos da la razón por la cual esta pandemia es causada y quién la causa y por qué. Si quieres leer esa cita, está en el Conflicto de los Siglos 575 y 576. Ok, entonces, la primera parte, que fue la que vimos para ubicar a quienes no pudieron ver en el programa anterior, hablamos precisamente de la pandemia, y entonces dice así, 575, el párrafo 4, Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Aquí nuevamente está el concepto que acabamos de explicar, está claro aquí. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró aquel día. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Luego dice el párrafo 1 de la 576. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades
y desastres a tal punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. No hemos visto eso todavía, pastor. Ciudades enteras, populosas, reducidas. Así que Pero eso lo va a que pasar. viene es peor Sí, desde que este luego. coronavirus. Perdone la interrupción. No, no, no. Y ya vamos. Yo pienso que tenemos que aclarar en el transcurso del programa, ojalá el tiempo lo permita, que esto es solo principio de dolores. Sí, señor. O sea, una de las responsabilidades que tenemos, pastor, como líderes y estudiosos de la Biblia, es advertir a cada uno de los televidentes que esto continúa y que cosas peores vendrán. Y que el hecho que estas cosas sucedan ahora nos prepara a los hijos de Dios para enfrentar cosas peores que vendrán. Sí, señor. Y sigue diciendo en el párrafo 2 de 576, y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Es interesante, pastor, inmediatamente antes de la parte que dice, y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. En el párrafo anterior, la hermana White mencionó que Satanás va a causar huracanes, tempestades, granizos, inundaciones, ciclones, mareas extraordinarias o tsunamis, terremotos, va a causar hambruna, angustia. Y luego dice, al final de esta cita, estas plagas irán, dice menudeando, pero me gusta más como aparece en inglés, aumentando. Irán aumentando más y más y se harán más y más desastrosas. Es decir, el coronavirus es solo principio de dolores. Correcto. No es, la gente dice, wow, eso es terrible. Y es terrible, no hay ninguna duda. Han muerto muchísimas personas, muchas personas sufriendo económicamente, no solamente físicamente. Pero Satanás causa todas estas cosas porque últimamente él quiere echarle la culpa al pueblo de Dios. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque la mayor parte del mundo ha dicho, nosotros no queremos a Dios, nosotros no queremos sus mandamientos, así que Dios retira su mano y permite que Satanás obre. Cuando miramos esto, pastor, me hace pensar que muchas cosas fuertes están por venir y que nosotros tenemos que estar preparados, primero, para poder enfrentar lo que está pasando ahora y segundo, prepararnos para lo que viene. Y entonces, yo quisiera quizás compartir algunas cosas que nosotros debiéramos hacer, que la Biblia dice que hacer en medio de una pandemia o de una peste o de una pestilencia y que seguramente van a dar luz de que no tenemos que desesperarnos por lo que está pasando, sino que tenemos simplemente es que confiar en Dios y su palabra. Amén. Y quizás un aspecto más antes de entrar a leer eso. Cuando habla de principio de dolores, Jesucristo lo que está haciendo es comparando que los eventos finales serán como los dolores a la mujer encinta. De paso, el que amplía ese concepto es Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3. Exacto. Que cuando todo el mundo hable de paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina como a los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Exacto. Y los dolores a la mujer encinta tienen dos características básicas. Número uno, aumentan en intensidad. Cada vez, cada dolor antes del alumbramiento va aumentando, es más fuerte, más fuerte, más fuerte, pero también aumentan en frecuencia. Exacto. Al principio puede que de un dolor al otro dolor hayan 40 minutos, pero luego la frecuencia va siendo mayor, el tiempo entre dolor y dolor se va acortando, de tal manera que casi que en el parto el dolor es continuo. Sí. Así Además de eso, la mujer no sabe cuándo vienen. No sabe. Tiene que estar lista. Tiene que estar lista tiene que para tener la maleta empacada. Y ese es un buen punto, porque como esto es principio de dolores,
debemos saber que no sabemos exactamente cuándo vendrán los siguientes dolores, pero tenemos que estar preparados. Y lo que quiero compartir ahora, estos 4 puntos, es qué debemos hacer ahora rápidamente. Y lo digo de esta manera. Número 1 es que debemos humillarnos a Dios y arrepentirnos. Amén. Ese es el primer aspecto. Me hace pensar de 1 Crónicas 7. Allá, pastor. Allá quiero que vayamos. Sí. Bueno. 1 Crónicas 7, podemos... 2 Crónicas, no primera. Disculpe, 2 Crónicas 7, podemos leer desde el 12 inclusive. Desde el 12 al 14. El 12 para que entremos en el contexto de lo que quiere decir. 2 Crónicas 7 Sí, y el versículo 12 al 14. Correcto. Bueno, ¿es 2 Crónicas o es 2 Crónicas 7. Es 1 Crónicas, creo, ¿no? ¿O es 2? 2 Crónicas 7, el 12 al 14. Correcto. 2 Crónicas 7, 12 al 14. Sí, vas. Ok, aquí está. Ajá. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y entonces Dios dice, este es cuando se dedicó al templo, Correcto. si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, O sea que Dios produce sequías. y si mandare a la langosta que consuma la tierra, Dios envía plagas. o si enviare pestilencia A mi a mi pueblo, ahora vienen las partes claves, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está el primer punto, pastor. ¿Qué debemos hacer en medio de una peste? Humillarnos y arrepentirnos. Eso es lo que dice el texto. Si mi pueblo buscare mi rostro, se apartan de sus malos caminos o se convierten de sus malos caminos, es arrepentirse. Amén. Así que lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Busquemos a Dios y arrepintámonos. Quizás alguien de los que nos está escuchando puede estar viviendo en una situación de pecado. Yo no sé tú con quién vives, quizás le estamos hablando a una mujer que tiene un esposo y quizás le es infiel a su esposo, o un esposo que le es infiel a su mujer, o quizás le estamos hablando a alguien que está sumergido en las drogas, o quizás le estamos hablando a alguien que está practicando alguna aberración de carácter sexual. Qué sé yo cuántos pecados la gente puede cometer. Pero aquí dice que si queremos que esto pare, hay que arrepentirnos. Y yo quiero invitarte a que te arrepientas. Y estoy hablando ahora a los que son fieles cristianos, caminan con el Señor. Todos somos pecadores y cometemos errores. Tenemos que arrepentirnos porque a veces el orgullo es el que nos domina o cualquier otra de estos pecados. Así que si nos humillamos, el Señor nos va a escuchar. Amén. ¿Cuál es la manera para que esta peste pare? Arrepentirnos, humillarnos. Ahora, de alguna manera eso nos está preparando para la eternidad. Necesitamos desarrollar el hábito de apartarnos del pecado, apartarnos del pecado, apartarnos del pecado. La segunda cosa que debemos hacer está ahí mismo en Segunda de Crónicas, es 29. Segunda de Crónicas 29. 29. Bueno, vamos a ver si conseguimos eso. Dice en el 29 lo siguiente. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, y luego en paréntesis, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Qué interesante. Así que además de que debemos arrepentirnos, lo siguiente es, Señor, sálvanos de la crisis. Sentir nuestra necesidad. Una de nuestras hermanas de iglesia compartía con su vecina, compartían comida, muy amigas, y resulta que la vecina que le compartía comida, ella era una hermana es una hermana de avanzada edad, su vecina tenía coronavirus. Y ahora ya dijo, pastor, quizás yo tenga el coronavirus, porque yo como todos los días con ella y comparto todos los días con ella y soy de avanzada edad. Pero si es así, pues me entrego en las manos del Señor. Y si Dios quiere librarme, que me libre. Así que yo oré con ella al teléfono y qué interesante que a pesar de su avanzada edad, ella es una de nuestras directoras de oración ahí en Oakland, no la atacó el coronavirus, compartiendo todos los días.
Y yo digo, es una mujer de fe, una mujer de Amén. oración. Dios la salvó en medio de esa crisis. Yo estoy seguro que el virus llegó sobre ella porque compartía ese alimento, pero Dios quiso Amén. ayudarla. Gracias a Dios. En medio de la crisis debemos decir, Señor, sálvanos de esta crisis. Amén. La tercera cosa está en Salmo 91.3, ese salmo bien conocido, Sí, Salmo 91 y el versículo 3. versículo 3. Versículo 3, Salmo 91, el Salmo de la gran tribulación. Ahí está. Dice allí en el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dios nos libra, así que debemos esperar la protección de Dios. Primero nosotros buscamos a Dios, nos humillamos, luego le decimos sálvanos en medio de esta pandemia y luego le decimos al Señor, bueno, vamos a esperar, porque si Dios promete, Él lo va a hacer. Amén. Y hay dos maneras como Él nos puede salvar, impedir que la pandemia nos tome o la segunda, quizás que la pandemia nos tome y tengamos que ir a la muerte, pero que nos seamos sellados para salvación. Amén. Y la cuarta cosa, porque ya el tiempo se nos ha ido, es que debemos aprovechar bien el tiempo en medio de la crisis. Y aprovechar el tiempo, bueno, lo dice Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. El apóstol Pablo dice, aprovechar el tiempo porque los días son malos. Exacto. Este es un tiempo, pastor, para que busquemos más a Dios en oración, para que reflexionemos, para que estudiemos más, para que compartamos el canal Zoom TV con todas las personas que usted pueda. Compártalo, envíale links de los videos y que podamos de esta manera estar listos para la venida de Cristo. Dios está esperando que hagamos una dedicación completa y total de todo lo que tenemos y todo lo que nosotros somos. Amén. Porque hasta que no hagamos esa entrega, no caerá la lluvia tardía, Desde luego, ni podremos proclamar el fuerte clamor, desde luego. ni llegarán los eventos finales. Así que Dios está esperando que nosotros nos despertemos de nuestro letargo como las 5 vírgenes sabias que cuando vino la demora pues tenían aceite extra, pero dice que se durmieron. Y yo creo que ese gigante de la iglesia adventista en este tiempo en gran medida está durmiendo. Y Dios está esperando despertar a este pueblo para trabajar y proclamar el Evangelio. No solo predicar el Evangelio, sino también trabajar arduamente por el Señor como hizo Noé. Noé predicó y Noé también al mismo tiempo construyó un arca para salvar a su familia. Amén. Bueno, el tiempo prácticamente se ha ido. Se va muy rápido cuando uno está disfrutando del estudio de la palabra, que es maná, dulce, así como la miel, sabroso. Así que vamos a despedirnos, pero antes queremos agradecerles por haber estado con nosotros. Ahí está la dirección electrónica en la pantalla, tv@zoomtv.org. Muchas gracias por unirse a nosotros para ver este programa. Dios les bendiga y les guarde y nos veremos en la próxima.